Ya estamos con todo. 3-2. De Culiacán a Buenos Aires hay 8.330 kilómetros de distancia. A México y Argentina nos separan al menos 6 países. Esta mexicana y este argentino somos diferentes en un montón de cosas, pero hay algo que nos une durísimo. Los dos no solo creemos, estamos convencidos de que todo lo que sale de nuestra boca merece ser escuchado. Y por eso estamos hoy aquí, para contarles de los héroes, las heroínas, los momentos y las mujeres y los hombres más populares a 8.000 kilómetros de distancia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Hernández. Y yo soy vasco, y es muy difícil que uno no se la crea. Escuchá lo que me pasó ayer. Ayer vinieron varios mexicanos con hijos chiquitos a mi casa, a quienes en general les importo tres carajos, y como vieron que había una placa de YouTube, de repente me convertí por 5 minutos en un héroe. O sea, no, 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 o sea, pasé a ser el youtuber durante un rato. O sea, uno se la termina Qué creyendo. horror. Ya aplica a todos los pueblos. Estoy un poco triste que ya noté en los últimos episodios que dejaste de mencionar a Uruguay, entiendo que por una ¿Es cuestión de correcto? reducción. O sea, era la única forma que Uruguay fuera mencionado en YouTube y lo quitaste. Ahora ya De hecho, nadie. de hecho, ni para eso, o sea, ni para una fórmula equivocada sirvió durante más de 3 episodios. Perdón, Uruguay, pero es que si no fuera por Galeano. Recuerden, Oigan, recuerden que tenemos Patreons acá mirando. Todos, si se suscriben al Patreon, antidesmonetización, a partir de ahí pueden participar en las grabaciones. Y si están en antidesmonetización de Patreon o en las membresías de YouTube en antidesmonetización, pueden ver los episodios en crudo porque los subimos con una semana. O sea, 2 semanas antes de que se vea el episodio en YouTube, ustedes lo pueden ver en crudo con la interacción con los Patreons, con todo. Así que y además nos ayudan un montón suscribiéndose a Patreon o a las membresías de YouTube, siempre de Herejes el Podcast, que es donde sale esto. es correcto. Y pues hoy vamos a hablar de dos mujeres y un camino. De dos mujeres, creo ambas controversiales, creo ambas muy polémicas en muchos puntos. Yo no conozco nada de la mujer argentina de De la que Lola hablará Mora. el Vasco y de la que voy a hablar yo, que es Leonora Carrington. Sabía muy poco porque la estaba confundiendo con otra pintora, escultora también y tal, De del quien también vamos surrealismo, a hablar en algún momento. de quien también vamos a hablar eventualmente, aunque ambas coinciden en que no son mexicanas, pero no nos importa porque Bueno, para pero fines Carlos Gardel prácticos, era francés, Chabela Vargas era costarricense. Me parece que la trascendencia en nuestros países es lo que importa, ¿no? y al final de cuentas lo que realmente importa es lo que queramos hacer porque es nuestro programa y total Exacto, podemos cambiar la intro y decidir que sean de Culiacán a el país que se me hinche un ovario, ¿ok? exacto. Total. Una Ah, vez pero de Culiacán precisamente. siempre. Siempre. No, discúlpame, eso no se va a mover. Yo no sé tú qué te hizo pensar que podíamos mover esa parte. Malditas seas. No va a pasar, no va Ok. a pasar. Pero bueno, pues yo les voy a hablar hoy de Leonora Carrington. Si el surrealismo tuviera rostro de mujer, sería el suyo, el de Leonora Carrington. Pero Leonora era más que eso. Lo que Leonora no era, era mexicana. Pero después de haber hecho el episodio de Chabela Vargas, estamos claros que los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Así que para fines de este episodio, Leonora, hermana, ya era mexicana. Oficialmente, Leonora nació en Clayton Green, una aristócrata mansión del pueblo de Shorley en Inglaterra un 6 de abril de 1917. Era hija de Maury y una irlandesa protestante y de Harold, un empresario textil inglés. Creció en un entorno de lujo que contaba con su propio bosque, su bosque personal, tenía personal de servicio a su disposición, por supuesto, así como algunas personas en algunos países, digamos, Sudáfrica. También tenía servicio de niñeras, tenía perros y caballos, ¿no? Tenía muchos animales y vivía muy bien la Leonora. A los 3 años, la familia dijo qué hueva vivir aquí y se mudó a Crooked Hall, un castillo neogótico rodeado de inmensos jardines. Su infancia fue hechizada por las historias de hadas y las leyendas celtas que le contaban su madre irlandesa y su nana. Es decir, que de entrada Leonora rompe con la narrativa de los personajes que salieron de la pobreza para convertirse en una anomalía que se celebra por el sistema. Pero eso no quiere decir que Leonora no tuviera sus propias batallas. Era rebelde y tenía una inquebrantable voluntad de transgredir. Como hija de aristócratas, su niñez estuvo marcada por la opulencia y fue educada bajo estrictas normas victorianas.
A los 9 años ingresó al convento del Santo Sepulcro en el condado de Essex, del cual fue expulsada por, cito textual, deficiencia mental. Spoiler, tenían un punto, pero lo vamos a ver más adelante. Ok. Fue enviada a varios internados, de muchos se escapó y de otros la expulsaron. Era excéntrica, decían. Escribe con ambas manos, habla con las estrellas, no es obediente, no es femenina. Leonora era todo eso porque Leonora solo quería dibujar, siempre dibujar. Pese a la objeción paterna, en 1932, Leonora inició sus estudios artísticos en Florencia. Luego estudió en Londres con el pintor cubista Amédée Ossefan, quien, además de instruirla en el arte del dibujo, la motivó a explorar textos de alquimia. En 1934 terminó sus estudios en París y al año siguiente vuelve a Londres porque muy artista y todo, pero ya estaba en edad de merecer, por lo que su familia le había organizado un gran baile para encontrar a un pretendiente a matrimonio. Así, a los 17 años fue presentada en sociedad ante la corte del rey Jorge V. Leonora tomó el té en el Palacio de Buckingham y presenció las carreras hípicas en Ascot, desde la tribuna, por supuesto, reservada para la familia real. El suceso que ella consideró una imposición, quedó plasmado en su cuento La debutante, y las ataduras que sufría por parte de su familia inspiraron su primer autorretrato titulado La posada del caballo del alba, cargada de referencias animalescas, mitología y magia, de esa magia que le habían contado y que hablaba de rebelarse contra lo establecido. 3 años después, le llegó el destino. Mientras visitaba una exposición de arte, conoció a Max Ernst, uno de los líderes del surrealismo, y se enamoró apasionadamente de él. Bueno, se enamoró de ambos, del surrealismo y del alemán. Pero como Max era casado y mucho mayor que ella, tuvieron que huir a París, en donde se sumergieron en el movimiento surrealista, en un entorno de libertinaje intelectual, en donde tuvieron una fructífera etapa creativa. Ella se dedicó a pintar, a escribir y a esculpir criaturas fantásticas. Ahí, Leonora conoció a Pablo Picasso, a Salvador Dalí, André Breton y Luis Buñuel. Breton la nombró la mujer hechicera, haciendo referencia a su interés por el mundo de lo oculto, la magia, el tarot, la alquimia, la astrología y el I-Chic. Pronto, Leonora se dio cuenta de que como artistas estos vatos 10 de 10, pero pues como vatos eran los clásicos vatos con ideas retrógradas sobre las mujeres, a quienes solo las querían como musas. Y Leonora siempre tuvo claro que no estaba para ser musa. No tuve tiempo para ser la musa de nadie, decía. Estaba demasiado ocupada aprendiendo a ser artista. En 1939, con la amenaza nazi en Francia, Ernest fue arrestado, lo que llevó a Carrington a huir a España, pero le fue mal, muy mal. En el transcurso del viaje presentó los primeros síntomas de lo que resultaría ser, a su llegada a España, una crisis de psicosis. ¿Por qué le pasó eso? Ella misma lo cuenta en Memorias de Abajo, una autobiografía mezclada de sinceridad, valentía, extrañeza y delirio, en donde describe con una claridad abrumadora el paso exacto de la lucidez a la locura. Circulábamos normalmente cuando, a 20 kilómetros de San Martín, el carro detuvo los frenos atorados. Escuché a Catherine decir, los frenos están atorados, atorados. Yo misma también estaba atorada por las fuerzas extrañas a mi voluntad consciente, y estaba segura de que la potencia de mi ansiedad había actuado sobre el mecanismo del carro, lo había paralizado. Era el primer momento de identificación con el mundo fuera de mi cuerpo. Yo era el carro. El carro se atoraba por culpa mía, porque yo estaba atorada entre San Martín y España. Estaba aterrorizada por mi potencial. Leonora había sido secuestrada y violada por un grupo de oficiales y abandonada en el Parque El Retiro. Eso fue lo que le pasó. Al terminar, le robaron, le empaparon la cabeza con un frasco de colonia y la abandonaron con las ropas destrozadas. Ese trauma le causó un colapso nervioso y sus padres consideraron que lo mejor era internarla en una clínica psiquiátrica en Santander, donde recibió tratamientos que le provocaron convulsiones y depresión. Durante el trayecto, recuerda Leonora en su texto, me administraron 3 veces luminal y una inyección en la espina dorsal, anestesia sistémica, y me entregaron como un cadáver al doctor Morales en Santander. Me sentía adolorida y descubrir que tenía las manos y los pies atados con correas de cuero. Después me enteré de que había entrado en el establecimiento luchando como una tigresa, que la tarde de mi llegada, don Mariano, el médico director del sanatorio, había intentado convencerme para que comiera y yo le había arañado.
Me habían abofeteado y atado con correas y me habían obligado a tomar alimento a través de unas cánulas introducidas por las ventanas de la nariz. No recuerdo nada de eso. No sé cuánto tiempo permanecí atada y desnuda, y así varios días y noches después sobre mis propios excrementos, orina y sudor, torturada por los mosquitos, cuyas picaduras me dejaron un cuerpo horrible. Creí que eran los espíritus de todos los españoles aplastados que me echaban en la cara mi internamiento, mi falta de inteligencia, mi sumisión. Leonora tenía 23 años en ese momento. Me dijeron que me había comportado como diferentes animales. La obra de Leonora, después de eso, que inicia con la representación de caballos y hienas como su propio autorretrato, mezclará rasgos antropomórficos en los personajes de sus lienzos. A finales del 41, la familia envía a la nana de Leonora a recogerla con la intención de trasladarla a una institución, lo juro por Dios, en Sudáfrica. ¡Wow! ¿Eh? Tenemos Leonora un Patreon desde Sudáfrica en este momento, por eso, y estuvimos hablando, si lo ven en Patreon, estuvo muy divertida la conversación, por eso hace la mención, Caro. Es correcto, es el destino que los une. Leonora viajaba en un tren una noche helada y después relató que en ese viaje se escuchaba el balar de las ovejas muriendo de frío, las cuales viajaban entre barrotes del vagón de carga. Recordaré aquellas ovejas sufriendo hasta el día que me muera. Era como el infierno. En el trayecto a Santander, digo, de Santander hacia el otro hospital, Leonora escapa y se refugia en la Embajada de México en Lisboa. Ahí se reencuentra con Ernest, pero Leonora rechaza sus pretensiones de volver juntos. Fue su amigo, el periodista y diplomático mexicano Renato Leduc, quien le propuso matrimonio para sacarla de Europa y ella aceptó. Juntos se fueron a Nueva York, en donde se relacionaron con el círculo surrealista exiliado. Un año después, la pareja llegó a México, donde se divorciaron, pero siguieron siendo muy amiguis. Leonora encontró en México su lugar definitivo, una patria adoptiva tan generosa como pródiga en leyendas y tradiciones ancestrales que nutrieron su imaginación. Acá desarrolló gran parte de su obra, la cual siempre estuvo llena de mitología, alquimia y simbolismos femeninos. Como escritora, Carrington también contribuyó al movimiento teatral Poesía en Voz Alta. Dicho movimiento asociaba piezas teatrales del siglo de oro español y de autores contemporáneos de la dramaturgia mundial con puestas en escenas inspiradas en el teatro del absurdo con el fin de renovar el teatro en México. El mundo, decía Leonora, el mundo que pinto no sé si lo invento yo o más bien creo que ese mundo es el que me inventa a mí. Se volvió una fan de la cultura maya y eso se puede ver en el Mundo Mágico de los Mayas, un mural que le comisionó el Museo Nacional de Antropología. Carrington se casó con el fotógrafo húngaro Emerico West, con quien tuvo dos hijos, Pablo y Gabriel. Acá se hizo amiga irremediablemente de quién, de la primera white chican del universo, Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Carlos Fuertes, del inmamable de Octavio Paz y de la maravillosa Remedios Varo, con quien yo la confundía porque eran befas, muy amigas ella y la Remedios Varo. Durante casi 70 años vivió en diferentes colonias de la Ciudad de México, como la San Rafael, Mixcoac y la Roma. Cada una de sus viviendas sirvió como estudio. Su conciencia feminista se refuerza tras llegar a México, pues desde sus escritos y pinturas reivindica un papel principal para las mujeres como artistas, no relegadas al papel de musas. Leonora participó en la formación de un grupo feminista en la Ciudad de México, gestado desde los años 70 por la hermosa y maravillosa Rosario Castellanos My Love, de quien también hablaremos, y otras mujeres que luchaban por los derechos civiles. Entre sus contribuciones a la causa se encuentra el cartel titulado Mujeres Conciencia, cuyo simbolismo apunta al mito de la expulsión del paraíso, pero únicamente se encuentran dos Evas intercambiando los frutos del árbol del conocimiento. En la representación de mujeres como brujas también formó parte de la estrategia defensiva de Leonora, porque usaba los términos de mujeres que habían sido marginadas durante mucho tiempo para volverlos motivos de orgullo, la resignificación que le llaman. Sus obras forman parte de varias colecciones en el MoMA de Nueva York, en el Tate Gallery de Londres, en la colección de Peggy Whittaker en Venecia y el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Recientemente su obra, Las distracciones de Dagoberto, fue vendida por 28.5 millones de dólares en la casa de subastas, que lo que la ha convertido en una de las 5 artistas más cotizadas del mundo. Carrington eludió Perdón, intencionalmente. te interrumpo. Dime, ¿Sabés quién lo compró? no, ¿quién lo compró? El dueño del Malva de acá de Buenos Aires. Neta. Constantini. Claro, va a estar acá en Buenos Aires.
Mira, ¿ves Sí, cómo todo se entrelaza? Es que sí, el destino es muy cabrón. sí, sí. Pero bueno, Leonora eludió intencionalmente revelar algunos aspectos de su obra con la finalidad de preservar el sentido enigmático y perenne. Igual que los mitos que tanto le gustaban, su arte se compone de proporciones equivalentes de inclusiones y de omisiones, lo que permite conservar su potencia. Sí, Leonora estaba enferma de surrealismo y sus obras pintaban la locura desde adentro. Pero cuando murió en la Ciudad de México el 25 de mayo del 2011 a sus 94 años, la novia del viento había encontrado finalmente la paz y el silencio de las voces en su cabeza. Larga vida a Leonora Carrington. Qué linda historia. Había cosas que no sabía. He ido a más de una exposición de Leonora Carrington, me parece extraordinaria. Y además soy un amante de todo el surrealismo. Luis Buñuel para mí es, después de Stanley Kubrick, el mejor director de cine de la historia. Ojalá alguna vez hagamos un episodio sobre el grandísimo Buñuel, otro que no era mexicano, pero que México Que también lo la, atrapó. ¿sabes Eh, qué me pasa algo con el surrealismo? Y me pasa con Remedios Varo de Leonora, tenía muy poca referencia artística, es decir, obviamente la ubica pues porque es trascendental para el surrealismo, pero no es que hubiera visto muchas de sus obras, pero sí de Remedios Varo. No me gusta, pero sí me gusta el surrealismo, es decir, no me gusta porque me increpa demasiado, claro, es que eso es la pero incomodidad. es justo lo que tiene que ver con él, es eso, ¿no? Es que te incomode. Y ahora que supe más de la historia de Leonora, pues obviamente me queda claro que sí, justo esta parte que decíamos, está enferma de surrealismo, era una locura física, una locura mental, una locura real en su mente que se trasladaba en estas Sí, obras que tenían que sí, ver sí, con totalmente. todo lo que vomitaba Pero de ¿sabes su lo que propia debía vida. ser vivir con Max Ernst, uno de los fundadores del surrealismo, y haber conocido a Breton y a todos esos? O sea, mamar todo eso en una edad muy joven. Tengo un montón de apuntes, la verdad, porque es particularmente hay muchos puntos en común. Hay cosas que no te voy a decir ahora, pero las vas a ir descubriendo cuando te cuente mi historia. Pero Renato Leduc es un personaje extraordinario. Yo en su momento, hace muchos años, leí parte de una biografía de él. El tipo, vas a ver que va a atravesar muchos episodios porque fue muy amigo de Agustín Lara, por ejemplo, y medio mecenas en algún momento de Agustín Lara. Fue muy amigo de Octavio Paz. O sea, se movió en todo ese círculo y es un tipo que vivió más de 100 años. Siempre entre la poesía y el periodismo, así que me llama, no sabía que se había casado con Leonora Carrington para sacarla Para de sacarla, España, pero no me extraña. Otro punto, Santander es una de las ciudades más conservadoras de España, donde el Opus Dei tuvo más penetración. Para que te des una idea, cuando yo vivía en España en 2007, todavía en una de las plazas principales de Santander había una estatua a caballo de Francisco Franco. O sea, hola, justo la mandaron a un lugar muy complejo y en 1940, terminada la guerra. Londres, la familia adinerada, la educación no habitual de su época, combatir los límites, el no ser musa. Vas a ver cómo todo eso se va a repetir ahora sí, en la historia que te voy a contar. Muchos más puntos en común de los que me esperaba y eso me encanta cuando hacemos este programa. Hermoso relato, Caro, la verdad, hermoso, hermoso. está Amo a muy, Leonora Carrington y me me encantó. gustó mucho hacerlo desde hace como 2, 3 Sí, te semanas que lo pido empecé a disculpas escribir. que lo tenías grabado Ahí lo hace tanto. tuve guardado y guardado y guardado, Pero es no que lo hice no, ayer. la verdad, no parabas de decirme, se graba Leonora Carrington el lunes y yo no te prestaba atención. Te pido mil Ya disculpas por eso. sé, pues te voy a disculpar porque estoy muy generosa, pero disfruté mucho leer y ver las obras de Leonora. Dale, bueno, yo te voy a contar sobre Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, más conocida como Lola Mora, quien nació algunos años antes que nuestra otro personaje, porque nació el 17 de noviembre de 1866. Su lugar de nacimiento es un poco controvertido porque dos provincias argentinas se la quieren atribuir hoy en día, así como hace 100 años se la hubieran querido sacar encima, hoy se la quieren atribuir, que son Tucumán y Salta. Los salteños dicen que ella nació en el Tala, una localidad en el sur de Tucumán, de Salta, que limita con Tucumán, que era donde vivían sus padres. Uno tucumano, Romualdo Mora Mora, y una salteña, Regina Vega Sardina. Pero los tucumanos dicen que como fue bautizada en Trancas, Tucumán es tucumana. Entonces los dos quieren
atribuirse a Lola Mora. Lo que sí se sabe, fuera donde fuera, es que era una familia muy acomodada, que le dio a sus 7 hijos 3 varones y 4 mujeres sin distinción de género, educación muy avanzada e igualitaria para la época y te diría que para hoy en esas provincias tan conservadoras. O sea, los padres trataron a los 7 por igual y eso le permitió a Lola desde muy jovencita ser, por ejemplo, en las escuelas una de las pocas mujeres y tener una educación muy, muy completa en idiomas, en literatura, en matemáticas, en arte, en física. Después vamos a ver eso. Vivieron primero en el Tala, después se mudaron a San Martín, a San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia, justamente para buscarle los mejores colegios posibles a los hijos. Eh, Se destacó como muy alumna desde muy chiquitita, tuvo una vida muy acomodada, pero a los 18 años tiene un vuelco muy fuerte porque con diferencia de solo 2 días fallecen su padre y su madre. Es decir, de repente queda huérfana. La deja muy sola, pero también muy libre para moverse con una herencia que no esperaba tener en esa juventud y que ella la aprovecha para sacarle el gusto a lo que ella amaba desde la niñez, que era el arte. Se da una situación particular. En 1887 llega a la ciudad de San Miguel de Tucumán un pintor italiano que acusaba no ser entendido y no ser valorado en Italia y que se muda a San Miguel de Tucumán, llamado Santiago Falcucci. Santiago Falcucci era un tipo con una capacidad muy especial para retratar de forma que sus retratos casi parecían fotografías. De hecho, prácticamente solo se dedicaba al retrato y se va a Tucumán, una provincia que en ese momento tenía mucha gente de mucho dinero, para venderle sus retratos a las familias patricias de la provincia. La toma como alumna, enseguida le ve capacidades muy, muy fuertes a Lola para el retrato. Le enseña mucho sobre el neoclásico y el romanticismo italiano y la empieza a tomar como asistente cuando él iba a hacer retratos. O sea, era quien hacía quizás un primer boceto o quien llevaba todo, pero prontamente, te estoy hablando en el curso del primer año, ya le empieza a decir, ¿sabes qué? A esta familia, anda vos directamente, le empieza a decir a Lola Mora, anda vos y hacelo vos. Tanto es así que enseguida le da el encargo de hacer el retrato del gobernador de la provincia de Salta a la propia Lola Mora. Lola lo hace y Falcucci dice literalmente que era la copia de una fotografía, pero tenía todo lo propio, todo lo individual en la realización. O sea que era perfecta como imagen, pero se notaba que era de Lola Mora. Eh, para los festejos del 9 de julio, o sea, el Día de la Independencia, que además ocurrió en Tucumán, como contamos en el episodio de Mercedes Sosa y también en el de San Martín, Lola Mora, ya autónoma, pinta una colección de 20 retratos de los gobernadores tucumanos desde el inicio de la patria. El diario El Orden felicita el trabajo y dice, es la obra quizás de más aliento de cuantas se han llevado a esta exposición. Muchos de ellos son algo más que un retrato, son verdaderas cabezas de estudio, de franca y valiente ejecución. La provincia compra las obras y le paga 5.000 pesos. Esas obras todavía están hoy en el Museo Histórico de la provincia de Tucumán. Lola Mora para ese momento era una celebridad provincial, o sea, era la mujer más famosa de la provincia de Tucumán. En el 1895 viaja a Buenos Aires buscando una beca para poder perfeccionar sus estudios en Europa y el presidente de ese momento, José Evaristo Uriburu, le concede durante 2 años una subvención mensual de 100 pesos oro para que perfeccione sus estudios de pintura. Esto es muy importante. Era una gran pintora famosa por su pintura en Europa. Se instala en Roma, se hace alumna de Francesco Paolo Michetti en la prestigiosa Academia de San Lucas. Y Michetti le presenta a los grandes trabajadores del mármol neoclásicos de esa época. ¿Ok? En particular a Giulio Monteverde, conocido en ese momento como el nuevo Miguel Ángel.
Lola se enamora de la escultura, le pide a él que la acepte como alumna y progresa tanto y tan rápidamente en cuestión de meses que dice yo no voy a pintar nunca más y deja la pintura Fíjate, para siempre para dedicarse exclusivamente a la escultura. ¿Ok? Se inserta en los circuitos artísticos y culturales de Roma, donde es muy, muy respetada. Hace una escultura que es un autorretrato de ella en mármol de Carrara, que se exhibe en una exposición de París, donde gana la medalla de oro, la primera mujer en ganar la medalla de oro de esa exposición. Y la prensa argentina empieza a decir, hey, en Europa está esta artista argentina que se está haciendo famosa, los diarios empiezan a publicar sus trabajos y sus exposiciones y premios en la Argentina. Tanto es así que en 1900 vuelve a la Argentina, donde Tucumán le encarga la escultura de Juan Bautista Alberdi, el autor de la Constitución Nacional y un escritor muy importante y abogado que era tucumano. Bueno, ella se pone con ese trabajo, al mismo tiempo también en 1900, y acá viene la obra más famosa de su vida, eh, se le encarga la Fuente de las Nereidas. Esto el gobierno nacional argentino, un monumento en mármol de Carrara que representara el nacimiento de Venus rodeada de ninfas y tritones, con la idea de que se instale en la Plaza de Mayo enfrente de la catedral. El diseño que elige Lola Mora rompe toda la tradición artística del momento porque presenta una imagen que parece que se mueve. Si pueden ver las imágenes, Caro la vio acá en Buenos Aires, es ya vi maravillosa cuál la es, sí. fuente de las Nereidas. Lola recluta a varios escultores y artesanos en Roma. Cada pieza es esculpida de manera precisa, ella es muy exigente en que quede perfecta. Y en 1902 ella viaja en persona, o sea, tarda menos de 2 años en hacerla con los bloques de la fuente ya embalados para hacerse instalado frente a la Catedral de Buenos Aires. Pero cuando llegan y descubren las estatuas que estaban completamente desnudas, estalla el escándalo absoluto. La consideran inapropiada para la instalación en la catedral, dicen que es un escándalo, que es una vergüenza, y entonces, como el gobierno nacional muy modernista, y de ese momento el presidente era Julio Argentino Roca, también tucumano, muy amigo de Lola Mora, y hay quienes dicen que incluso amante, aunque nunca se probó, él dice, está bien, no la vamos a poner en la catedral, Julio Argentino Roca, para que tengas una idea, un personaje muy polémico, pero para mí extraordinario, aunque con sus defectos más propios de la época que de él, es quien separó a la iglesia del Estado en la Argentina Ok. y él, el primer presidente no creyente. Entonces, imagínate lo que era, que lo que le podía importar. Dice, está bien, no se va a instalar ahí, pero se instala en Leandro Alem y lo que hoy es la calle Perón, es decir, en una avenida muy grande llegando al río. Además, Bartolomé Mitre, primer presidente de la Argentina, visita la obra y queda absolutamente impactado con lo que era la fuente de Lola Mora, la fuente de las Nereidas. Se inaugura el 21 de mayo de 1903 ante una muchedumbre que quería contemplar la fuente del escándalo, así le decían, Claro. ¿no? Bueno, los diarios dicen que era indecorosa, inmoral, demasiado audaz para su tiempo, y en 1918 termina siendo movida a la Costanera Sur, que hoy es un lugar súper concurrido y Todavía. hermoso, pero en ese momento era aislado y separado de la ciudad, un lugar que se inundaba. Prácticamente la dejan al abandono la obra. Ella dice sobre esto. Cada uno ve una obra de arte, ve en una obra de arte lo que de antemano está en su espíritu. El A ángel o el huevo. demonio están siempre combatiendo en la mirada del hombre. Yo no he cruzado el océano con el objeto de ofender el pudor de mi pueblo. Lamento profundamente lo que está ocurriendo, pero no advierto en estas expresiones de repudio la voz pura y noble de este pueblo, y esa es la que me interesaría oír y de ella es la que espero el fallo posterior. Obviamente el No fallo sé. posterior le dio la razón. No pretendo descender al terreno de la polémica, tampoco intento entrar en discusión con ese enemigo invisible y poderoso que es la maledicencia, pero lamento profundamente que el espíritu de cierta gente, la impureza y el sensualismo
hayan primado sobre el placer estético de contemplar un desnudo humano, la más maravillosa arquitectura que haya podido crear Dios. Bueno, a Lola Mora básicamente le importa muy poco lo que ocurre porque en ese mismo momento le encargan hacer la estatua de la reina Victoria en Melbourne, Australia, y la del zar Alejandro I en San Petersburgo. Sin embargo, rechaza ambas obras porque le exigían nacionalizarse de cualquiera de esos dos países y ella no quería. Entonces no las hace porque no quiere ser británica ni rusa. Se le encomienda el busto del presidente Julio Argentino Roca en Argentina, una estatua de Aristóbulo del Valle, otro líder de la independencia, una alegoría de la independencia, dos relieves para la Casa Histórica de Tucumán y cuatro estatuas para decorar el Congreso Nacional. O sea, fíjate que trabajo no le Oh, faltaba. sí. En 1904 vuelve con todos estos encargos a Buenos Aires, más la estatua que en 1900 le había encargado Tucumán de Juan Bautista Alberdi. Se van instalando las distintas estatuas, pero la alegoría de la independencia, ella no le gustó donde la iban a poner, porque decía que no se lucía. Y entonces mueve todos los hilos políticos, porque no dejaba de ser una persona poderosa para que se ponga donde ella quería. Y para eso tienen que mover una estatua de General Belgrano, de un líder de la independencia, el cual se traslada a una nueva plaza llamada Belgrano, para poder darle el gusto a Lola Mora y poner sus obras donde ella creía que correspondía. O sea, se tomó la venganza de la fuente Oh, de las Nereidas. Logra que la escultura esté donde ella consideraba y es donde se mantiene hasta hoy. Instala los relieves de bronce en la Casa Histórica de Tucumán, que representan el 25 de mayo y el 9 de julio. Todo esto acompañado por grandes figuras de la época. En 1905 vuelve a Roma, sigue trabajando en todos los encargos. La reina Elena de Italia la visita y queda impresionada por sus trabajos y le encarga trabajos. En 1908 inaugura el busto del presidente Luis San Peña en la propia Casa Rosada, esculpe un monumento al presidente Nicolás Avellaneda, se le encarga el monumento de la bandera de Rosario, pero no lo termina porque luego se lo quitan cuando muere Roca, eh, y sigue trabajando mucho. En el 42, ante las sospechas de su bisexualidad, lo cual no se podía permitir, Lola Mora, teniendo ya 42 años, en 1909, se casa con Luis Hernández Otero, que era un empleado medio del Congreso de la Nación, con el cual, cuando ella iba a visitar el Congreso para poner sus obras, conversaban y se habían caído bien porque tenían gustos intelectuales similares. Lola se quita 10 años en el acta de nacimiento para el casamiento, para que figure de 32. El matrimonio nunca funciona y a los 5 años él la abandona. Se dice que en realidad ella era pareja de Julio Argentino Roca. Se dice que tuvo varias parejas mujeres, pero cuando ella muere, sus sobrinas, que fueron las que la terminaron cuidando, queman toda su correspondencia, entonces no se puede comprobar, pero a la vez se puede comprobar. claro, En 1910, al fallecer Julio Argentino Roca, ella cae en desgracia. No pierde toda la influencia que tenía y todos los adversarios políticos de Roca empiezan a intentar destruir a todos los cercanos, entre ellos a ella. Los proveedores en ese momento no le cumplían con los mármoles y demás materiales, se endeuda con dinero propio para cumplir sus obras, tiene que hipotecar su atelier de Roma, el cual termina perdiendo. Y en 1915 el Congreso desmonta el conjunto escultórico que ella había hecho, diciendo que eran adefesios horribles, que no demuestran nuestra cultura ni nuestro buen gusto artístico. Los separaron en cinco y los mandaron a cinco provincias distintas. En 1917 ya se había separado. En 1918, como les decía al principio, desmontan la fuente de las Nereidas y la mandan ahí a morir a donde hoy está. Y todo eso hace que Lola Mora abandone el arte en 1920. Pero
no deja de hacer cosas. Se transforma en la primer emprendedora argentina. Impulsa un dispositivo llamado cinematografía a la luz, que permitía ver cine sin necesidad de oscurecer una sala. Intenta venderlo con variado éxito. Hace inversiones en el ámbito ferroviario, en el ámbito urbanístico. Trabaja en química, trabaja en restos fósiles, busca formas para que los restos fósiles sean más fáciles de reconocerse, o sea, no paraba nunca. Pero en 1925 recibe un golpe casi de muerte porque Marcelo T. de Alvear le rescinde el contrato para terminar el Monumento de la Bandera, que era donde ella podía tener algún ingreso. Se había endeudado muchísimo, había hecho malos negocios y queda en la absoluta pobreza, siendo mantenida por sus tres sobrinas. Empieza a perder su capacidad mental, empieza a desvariar, se la empieza a encontrar perdida en la calle. Entre 1932 y 1933 ya tiene que estar bajo el cuidado absoluto de sus sobrinas, le cuesta caminar, se desmaya de manera constante. En 1933 la Sociedad Sarmiento de Tucumán hace una muestra en beneficio de ella para que tenga algunos recursos. En 1935, caído el gobierno democrático y vuelto un gobierno conservador, o sea, más cercano a la gente que había sido cercana a ella, pese a que Roca era un liberal conservador, viste esas cosas raras de la época. El Congreso le aprueba una pensión de 200 pesos mensuales para que pueda vivir, pero ese mismo 1935 sufre un ataque cerebral que la deja postrada hasta que el 7 de junio del 36 fallece a los 69 años. La entierran en una tumba común en el cementerio de la Chacarita y recién en 1977 su cuerpo es recuperado para ser llevado a Tucumán, a su provincia natal. El diario La Nación dijo, al morir: al decidirse por el arte ya había significado una proeza. Recordemos la fecha de sus comienzos y su actuación inicial. Mujer y escultora parecían términos excluyentes. Los prejuicios cedieron, sobrepujados por la evidencia de su obra. El diario Crítica dijo: es el homenaje perenne y sincero que compensa hasta cierto punto la ingratitud material de los poderes públicos y la sorda hostilidad de nuestros círculos artísticos, que veían en Lola Mora la expresión de gustos anticuados y definitivamente pasados de moda. En su memoria, en 1998, la provincia de Tucumán la declaró mujer ilustre. La ley 25.003 instituyó la fecha de su nacimiento como Día Nacional del Escultor y de las Artes Plásticas, eso a nivel nacional. Además, desde el año 2000 se otorgan los premios Lola Mora en los medios de comunicación a quienes usan la voz para promover cambios en el imaginario social a fin de eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres en lo social, político, económico, científico y cultural. Lola Mora desafió las convenciones no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. Mantuvo una independencia poco común para una mujer de su época y nunca dejó que las opiniones ajenas determinaran su camino. Fue mucho más que una escultora, fue una visionaria, una mujer que rompió barreras, que desafió las normas y que dejó un legado imborrable en la historia del arte y la cultura argentina. Qué barbaridad. Fíjate que le fue al revés, ¿no? A Lola durante su vida no tuvo como estas locuras en su cabeza, ni estos problemas graves en su chompa que eventualmente eh, derivaron en que fueran un artista increíble como Leonora. Pero al final sí, y Leonora al revés. Es decir, Leonora Ajá, tuvo una vida muy tormentosa, muy accidentada, pero al final encontró cierta paz, ¿no? sí, Como la vida en contraste. Y algo que me llama mucho la atención de estas dos historias y que tiene que ver con este asunto de la lucha de géneros, pues es que no quiero decir la lucha feminista, pero sí, ustedes saben que quienes me conocen, no me autopercibo particularmente feminista por muchas cuestiones que tienen que ver con una cuestión, vaya, con un tema mucho más de percepciones, pues, pero no significa que no luche por la equidad de género. Pero lo que voy es, estas mujeres tuvieron que ser extraordinarias, sí, extraordinarias
para alcanzar un reconocimiento o un cierto reconocimiento cuando en esas épocas, y todavía, pero antes mucho más, un hombre promedio podía tener esa visibilidad, ¿no? Es decir, un escultor promedio podía tener lo que a Lola le tomó ser Fíjate que esta superó con creces a genio. todos sus maestros hombres, ella. Ajá, o sea, es como si al menos del año ya pintaba o dibujaba mejor que su propio maestro, es que tenía un talento Sí, increíble. sí. Y tienen que ser este tipo de mujeres. Por eso cuando hablamos de este sistema patriarcal y todo este rollo, cuando sale ese tema, a eso se refiere, a que las mujeres sistemáticamente, históricamente, hemos tenido que ser extraordinarias, superdotadas para conseguir una visibilización cuando un sistema creado por hombres y para hombres a los hombres les permite ser bastante regulares. ¿Estoy pensando en Octavio Paz? Probablemente sí. O sea, no, pero claro, Pero ellos tenían nada. Pero fíjate que hay otro patrón también, que es el tema de la política y lo social. Cómo, o sea, Lola Mora es castigada por haber sido amiga de Roca, pero ella no era Roca y ella no hacía política, ella hacía Claro. esculturas y le encargaron de determinados presidentes que podían ser más o menos conservadores y viene el gobierno democrático del radicalismo entre 1916 y 1930 y la condena al ostracismo que termina matándola cuando era una artista extraordinaria por el pecado de haber trabajado para algunos, que también no Ujú, eran un gobierno dictatorial tampoco, ni militar, ni autoimpuesto, era el gobierno ujú, de ese momento y ella hacía arte, y un arte extraordinario. Y Carrington se muda a México, pero si hubiera seguido en España, la violan y la condenada es ella a ir a un claro. psiquiátrico porque estaba en el franquismo. Entonces, es difícil saber porque, claro, estos gobiernos también han matado a hombres y han matado a artistas y han Sí, matado... sí. pero te tienen, o sea, la cantidad de saltos que tenés que dar para poder llegar a una trascendencia, que en el caso de Leonora Carrington pudo disfrutarla, en el caso de Lola Mora terminó en la pobreza y muy triste su final, pero lo disfrutó en vida. Pero qué difícil es, qué casi imposible es. Y aquí también otra de las cosas que me llama mucho la atención, que aunque hemos contado historias que vienen de la miseria económica y cómo han crecido y cómo son estas anomalías del sistema y les reconocemos todo ese esfuerzo, cómo el privilegio, cómo haber nacido en Sí, una claro, familia con privilegios te permite justo estos vínculos políticos que pueden ser para bien o para mal eventualmente, pero relacionarte con, totalmente. en el caso de Leonora, pues claro, te relacionaste con Dalí, con Bretón, con Buñuel, acá de este lado con Octavio Paz, con pura gente, y por eso cuando hablemos de Frida Kahlo, que también vamos a hablar irremediablemente, por eso le llamo la primera Whitezican, pues, porque al final de cuentas era un espacio súper privilegiado el de ella y el de Diego Rivera, y se mezclaban con pura gente que tenía estas posibilidades, tanto políticas como sociales, ¿no? Entonces, Claro. claro que también eso impacta en las decisiones. Bueno, Pero qué interesante. recuerden que los Patreons pueden ver esto, los lunes a las 10 de la mañana se graba y después queda con toda la conversación y todo el intercambio. Y nada, que queda algo más. No, 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 no. Suscríbanse, dennos comentarios, dejen específicamente el comentario. Estamos en Herejes el Podcast, es decir, que cuando ustedes le pongan like, se va para la página de Herejes. Quiero que sean muy precisos y en el comentario digan este like y esta suscripción es específicamente para 8,000 kilómetros. No quiero que se me esté vinculando con estos hombres blancos eternamente. Entonces les voy a pedir que cuando pongan su Muy bien, like y se muy bien. suscriban, nos hagan saber que se están suscribiendo por 8,000 kilómetros. Me parece bien. Compartan y comenten, por favor, y nos despedimos. Nos vemos pronto cuando completemos de nuevo estos 8,000 kilómetros con nuevas historias que demuestran que en el fondo no somos tan distintos como incluso quisiéramos. Nos vemos pronto. Adiós.